antibiótico. Si yo cumplo con la bioseguridad, no pasa nada ni va a pasar nada. ¿Está bien? Necesito hablar de esto. Así que prestemos atención. Importante del laboratorio de bacteriología, porque es importante. Vamos a hablar sobre todo de los microorganismos patógenos. Aún sabiendo que muchos de los microorganismos son beneficiosos, están presentes en nuestra vida día a día. Si hablamos solo de bacterias, ¿dónde hay bacterias buenas que nos están ayudando? Exactamente. Y ustedes saben, ahora ya se ha comprobado que la microbiota intestinal es la que me está generando la inmunidad día a día. Si yo tengo mi microbiota mía de mí, en buen estado, voy a tener un buen sistema inmunológico. Significa que va a ser capaz de poder salir a la defensa cuando entre cualquier tipo de germen. ¿Ya? Entonces, lo importante es que, si bien estamos rodeados de muchos microorganismos, tienen microorganismos suaves, es importante mangar los mandíbulas, sus lapiceros, sus cuadernos. No sabemos si sus compañeros que salieron hicieron una buena limpieza de los mesones y venimos, nos echamos sobre los mesones, ¿no? Entonces, ¿cómo debo yo trabajar dentro de un laboratorio de bacteriología? 3 puntos importantes de la importancia del laboratorio y que lo que vamos a hacer y lo vamos a cumplir, lo vamos a hacer. Vamos a determinar la etiología de la infección. ¿Qué bacteria es la que está produciendo la infección? Llega un paciente con absceso, ¿qué bacteria es? Estafilococcus aureus. Hacerle una tinción gram más cultivo. La tinción gram, coco gram positivo, en el racimo de uva, estafilococcus. Vemos antibióticos. ¿Qué antibiótico? ¿Será? Voy a determinar la susceptibilidad de los diferentes patógenos. Vamos a hacer, ustedes van a hacer los antibiogramas. ¿Alguna vez se han hecho cultivo? ¿Alguien se realizó algún cultivo? Siempre se solicita cultivo y antibiograma. ¿El antibiograma qué es? Es el estudio donde se pone en contacto a la bacteria con diferentes antibióticos para ver el efecto que hace. Ustedes ven 1, 2, 3, 4, 5 antibióticos. La bacteria es todo esto. ¿Puede ver bien? ¿Se ve bien o apago la luz? Se ve bien, ¿no? Todo esto que está crema, ella es la bacteria que creció. Aquí tengo clindamicina. La bacteria creció hasta acá. Por efecto de la clindamicina, se formó este halo. Significa que si yo utilizo clindamicina, puede eliminar a la bacteria. Fíjense, eritromicina. La bacteria creció hasta alrededor del antibiótico. Ahí ya me está diciendo que eritromicina es resistente, la bacteria es resistente para eritromicina y sensible para clindamicina. Eso es un antibiograma. Y tengo 4 opciones. No lo veo bien. Oxacilina, tetraciclina y vancomicina. 4 antibióticos que podría dar al paciente sabiendo yo que va a ser efecto. Tengo 4 posibilidades, no es que le voy a dar. Voy a escoger el que menos reacciones adversas. Voy a escoger aquel antibiótico que el paciente va a cumplir todo el tratamiento. Porque el tratamiento no es de un día. El más bajito va a ser de 3 días, cuando estamos hablando de una faringitis en niños pequeñitos. 3 días, 5 días, 7 días. Pueden ser 2 semanas en las actitud graves, en infección del tracto urinario grave o altas. 2 semanas internado, ¿no? Entonces, debo escoger el antibiótico que el paciente pueda comprarse, que no sea tan caro y pueda cumplir con el ciclo de tratamiento. Si yo tengo la opción de vía oral intramuscular, ¿cuál vamos a usar? Algunos me van a decir, prefiero intramuscular porque el efecto va a ser más rápido. Sí, las dos. Sin
embargo, estoy segura, segurísima, peor si no hombre, peor por los chicos, si me toca, si el paciente tiene que recibir una dosis en la mañana, una dosis en la noche intramuscular durante 7 días, va a llegar 3 días y se acabó. Porque al tercer día se va a sentir muy bien y ya no va a querer que le pinche. Entonces, mejor y ahora sí sabemos que va a ser buen efecto, porque ambos son sencillos. Lo que yo quiero es que el paciente cumpla con el ciclo de tratamiento para evitar la resistencia a futuro. ¿Sí? Y con eso estoy ayudando en la correcta elección del tratamiento para eliminar estas enfermedades infecciosas. Son los 3 puntos de importancia. El objetivo, vamos a clasificar las bacterias de acuerdo a su característica. Ustedes las van a observar, van a ver características propias de cada bacteria con el crecimiento de su colonia. Hay bacterias que sus colonias son amarillas como el Staphylococcus aureus. Hay bacterias como el Streptococcus pneumoniae que crecen con colonias mucoides, parecen moco, cremoso. Entonces, de acuerdo a esas características, yo voy a poder clasificarlas. ¿Me voy a ayudar de algunas tinciones? Sí. Algunas bacterias, de acuerdo a la tinción que se utiliza, la más utilizada para un bacteriólogo, la tinción gram. Gram positivas, gram negativas. Gram positiva de color violeta, gram negativa de color roja. ¿Gracias a qué? A la pared celular de la bacteria que están ricas en peptidoglicano, la gram positiva. Son ricas en peptidoglicano, me tiño de azul, gram positiva. No tengo mucho peptidoglicano, entonces me tiño de rojo, gram negativa. Con eso yo ya la clasifico a las bacterias, ¿no? Y hay otras bacterias, incluso tinción gram se forma en nuestra segunda evaluación. Y la última evaluación, la tinción Ciel-Nielsen, que solo me tiñe Mycobacterium y algunos parásitos como Cryptosporidium. Y utilizamos esta tinción por la pared celular de esta bacteria. No tiene peptidoglicano, es rico en ácido graso. Entonces utilizo una tinción que sea capaz de atravesar la grasa, introducirse en el interior y teñirse para que nosotros podamos observar en el microscopio. Van a poder ustedes observar a la bacteria, su crecimiento, utilizando varios medios de cultivo. En la pantalla ustedes tienen un agar sangre, se utilizan cajas Petri y todo el material que utilizamos debe ser la siguiente semana vamos a ver la utilización. Van a hacer el antibiograma para determinar la sensibilidad y o resistencia a los diferentes antibióticos. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las fases en el diagnóstico microbiológico? Es lo que ustedes van a hacer en la consulta. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Paciente llega refiriendo que le duele la espalda. Está orinando cada rato y orina muy poquito y les va a decir que es muy turbio. Orino y me duele la orina y es muy turbio. ¿Qué es lo que vamos a decir? Vamos a sospechar que el paciente tiene una infección. ¿Qué tipo de infección? Urinaria. Por lo tanto, ¿qué tipo de muestra van a solicitar al paciente? Porque es un diagnóstico presuntivo todavía. Tienen que confirmarlo. ¿Qué muestra van a solicitar? Orina. Importante que sepan esto, porque a veces llega, trae una muestra de ese fecal y quieren puro cultivo. No es verdad. Muestra, orina. ¿Sí? Eso es lo que piden. ¿Saben cómo hacer la toma de muestra de orina? Todos van a llevar muestra de orina alguna vez al laboratorio. ¿Sí o no? ¿Cómo se toma una muestra de orina? Se orina en el recinto directamente. Primero. ¿Adentro? Afuera. Primero, para bacteriología, todo envase para recolección debe ser estéril. No me sirve el envase limpio que tengo de mi Nescafé, que ya no tengo Nescafé, lo lavé bien.
farmacología para hacer un cultivo debe ser estéril, a excepción, toda la ley de excepción, a excepción de los coprocultivos o ese fecal. Para ese fecal solo me interesa que esté limpio. ¿Por qué? Porque de por sí las heces fecales tienen N cantidad de bacterias. Yo necesito cultivar o aislar de todo ese mar de bacterias que voy a encontrar, aislar el patógeno. Ustedes van a aislar el patógeno. Ustedes van a aislar el patógeno. ¿Sí? Muy bien. La siguiente pregunta que te van a hacer: ¿cuándo van a tomar la muestra? ¿Antes de que tome antibióticos o después? Porque les cuento, ahora los pacientes dicen: doctor, me duele acá, estoy orinando, creo que tengo una infección urinaria y vine a que me dé la receta y he visto que me va a hacer bien la ciprofloxacina. Directo, no me quiere poner a la farmacia, necesito su receta, denle para la ciprofloxacina. O sea, ya viene con su diagnóstico y le traigo la muestra, o ya tomé ciprofloxacina pero no me ha hecho nada. ¿Cuándo voy a tomar la muestra de orina? ¿Antes de los antibióticos o después de la toma de antibióticos? ¿Antes? Sí, que ¿Por qué antes? para ver específicamente qué antibiótico puede servir y no sacar resistencia. O sea, si tomo un antibiótico que no necesita, lo voy a utilizar el antibiótico. Pero siempre yo debo solicitar la muestra antes de que el paciente empiece a tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque si el paciente empezó a tomar antibióticos, bueno, usted mañana lleva su muestra de orina, pero empiece hoy mismo a tomar su ácido clorhídrico. Tomó el corrector mañana y va a salir un cultivo negativo. Porque tal vez sí tenía una infección urinaria y el antibiótico empezó a hacer efecto toda la noche. Para yo decir que hay una infección urinaria, debo contar 100.000, perdón, ahora debe bajar 80.000 bacterias por ml de orina. Lo van a contar ustedes. 80.000. Y yo digo que hay una infección del caldo urinario. Si el ácido clorhídrico empezó a eliminar las bacterias y llegué a contar 40.000, su resultado va a salir negativo. Porque no encaja en lo que me dice más de 80.000 y hay infección urinaria. Entonces, por eso, lleve primero su muestra y recién empieza a tomar sus antibióticos. ¿Y qué pasa si a un paciente de la terapia intensiva que está ahí internado semanas y semanas recibiendo antibióticos, no toma la muestra y empezó a hacer pico feliz? Quiero ver dónde está la infección, necesito hacer un cultivo, le hago un cultivo de secreción, perro traqueal. ¿Qué hago? ¿No tomo muestra? A ver, doctores, empecemos a cranear. ¿Qué harían? Se lo suspendería cierto tipo de antibióticos. Sí. Suspendo los antibióticos, pero tomo la muestra. O tomo la muestra e indico en la ficha que el paciente está recibiendo antibióticos. Son las dos opciones. Si puedo suspender el antibiótico, si está en lo último, lo puedo suspender. Si puedo, lo hago. Pero si no puedo, está en pleno pico de antibióticos, eso lo van a ver. La parte de farmacología es mi talón de Aquiles en segundo año. ¿Qué significa? Que me encantaría que lleven fármaco en segundo año para que podamos engranar. Yo hasta tendría que darle medio año de farmacología para que me puedan entender sobre todo cómo actúan a nivel de qué. Pero lo vamos a hacer más bonito para que no tengamos problemas. De acuerdo al pico donde va el antibiótico, yo no puedo, hay un pico donde no puedo colocar el antibiótico. Si estoy en ese pico, lo que hago es en la solicitud colocar que el paciente está recibiendo ese antibiótico. Y con eso, a la hora de hacer el antibiograma, coloco ese antibiótico y verifico si es resistente o sensible. Puedo hacerlo. ¿Ya? ¿Cómo tomarlas? Ya vimos cómo debemos hacer la toma de muestra en paciente adulto, previo aseo de los genitales, primer chorro,
cuenta. Y un recurso que nosotros utilizamos es el agua. Hacemos el aseo del lactante, estamos ya con la bolsita, aseamos, bolsita y abrimos el grifo. Parece que escucha que cae el grifo, directamente. Entonces un recurso para que ustedes, la mayoría de sus mujeres, cuando sean mamás lo pueden utilizar para recolectar la muestra de orina. Y con eso ustedes ya van a tener ya un diagnóstico confirmatorio al diagnóstico presuntivo de inicio, si hay una infección urinaria. Lo que se hace en el laboratorio, lo que ustedes van a hacer, se hace la toma de muestra, hay que hacer un examen directo para ver la presencia de leucocitos, eritrocitos. De repente la infección urinaria es a causa de hongos, vamos a observar levaduras. Se hace una tinción Gram o 100 Nielsen, dependiendo del caso. Si estamos sospechando de una tuberculosis, hacemos una tinción 100 Nielsen. Hacemos el cultivo con su respectivo antibiograma. Y hablamos de bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? ¿Ya viene? La palabra que conforman entonces. Seguridad. Entonces, seguridad de. Exactamente, nada más. Cuando le pregunten algún concepto, la misma palabra, van a hablar en 2 o en 3 y van a dar con un concepto general. Seguridad de la vida. Principio básico. Si no me contagio, no contagio. Lo tenemos como principio básico en los hospitales. Recuerdo una ocasión en la terapia intensiva, paciente de la cama 6, nunca duraba más de 48 horas. Nunca. Cualquier paciente que llegara a la cama 6, solo eran 6 pacientes en esa época, hace 20, 25 años. No sé qué me está, por favor. Hace algo. 6 camitas, paciente de las 6, nunca duraban más de 48 horas. El 6 decían que cambiaron ya, cama 7, la cama 6 no había, igual seguían muriéndose. Cama 7, la 7 no, nada. Bueno, decidimos buscar qué sucedía, cuál era la situación. Y vamos a observar todo. La visita médica 8 de la mañana, estaba el jefe de terapia, el médico de turno, las 2 auxiliares, más la licenciada, los internos, los residentes, fisioterapeuta creo que también estaban, bueno, eran como 20 personas. Recuerdo que hasta la señora de limpieza a veces se paraba a escuchar. Empezamos a observar qué sucedía. Paciente de la cama 1, todo, ya. Vamos a la 2, ¿no? Todo a la 1 y todos se van a la cama 2. Paciente de la cama 2, el mismo esquema. Se acababa, vámonos, paciente de la cama 3. Paciente de la cama 3, todo lo mismo. A todos los tocaba. El paciente, ninguno se lavaba las manos, ninguno se colocaba bata. Todos alrededor y algunos cuando querían se sentaban hasta la camita. Todos. ¿Qué sucedía? El paciente de la cama 1 era un paciente que tenía años, sí o sí, él necesitaba el respirador. Años entraba lo mismo al país en esa época que no. Pero el paciente de la cama 2 tenía su propia flora microbiana más la del 1, más la de los 20 de internos, residentes, médicos, enfermeros y todos que estaban en la visita médica. El paciente de la cama 3 tenía del 1, del 2 su propia bacteria, más de todo el personal que lo visitaba toda la mañana. Por eso le hacemos Todos él tenía de todos. No sé
¿Sí o no? Si no me contagio, no contagio. Si no me contagio en la clase práctica de microbiología, no voy a contagiar en casa a papá, mamá, hermanito, hermanita, perro, gato, todo. Significa que sus mandiles no pueden pasearse de aquí y allá, ni a tomar un cafecito, ni en la plaza. Salen, se sacan y guardan. El mandil es para laboratorio, no para pasearse. Su mandil, su ropa hospitalaria la deben lavar por separado, nunca con su ropa de calle, ni con la ropa interior, ni con la ropa de todos los integrantes de casa. Solo se lava eso. ¿Sí? Si no me contagio, por lo tanto, bioseguridad como definición, seguridad de la vida o asegurarse de la vida es el conjunto de normas diseñadas para la protección del individuo, de la comunidad y del medio ambiente. También hablamos del medio ambiente con bioseguridad. ¿De qué? Del contacto accidental con agentes potencialmente nocivos. Bioseguridad, si quiero un concepto más amplio, ¿qué sería? Léalo. Son las medidas destinadas a establecer un mecanismo de barrera que impida la transmisión de infecciones en todas aquellas actividades relacionadas con la salud. Gracias, Cecilia. Si yo quiero un concepto más amplio, sería eso. Si yo le pregunto en el examen, ¿qué es bioseguridad? Yo solo le pediré esto, de memoria. Seguridad de la vida o asegurarse de la vida. ¿Se acabó? Para mí me sirve. ¿Se va a olvidar? Nunca. Recuerda que una infección contraída en el laboratorio es producto de la exposición ocupacional directa o indirecta a los agentes patógenos. Por lo tanto, pregunta de examen. Principios de bioseguridad. ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales en la precaución universal? Universalidad, barreras de protección y medidas de eliminación. Hablemos de universalidad. Cuando yo hablo de bioseguridad y hablo de universalidad, significa que para mí mi bioseguridad debe ser igual para todos los pacientes. No porque sea la Miss Bolivia, la Miss Santa Cruz, no me voy a colocar guantes, no me voy a colocar mandil. Como esta no tiene cara de enfermo, no, me pincho con la misma aguja, no hay más jeringa, me traigo y me traigo. ¿Será que hacen eso? No, porque no conocemos la serología de todos los pacientes. Entonces, a todos debemos encasillarlo por iguales en cuanto a bioseguridad. Con todo, debo tener todas las medidas de bioseguridad. Recuerdo una vez en terapia intermedia me sucedió que un paciente estaba ya casi 2 meses, todo tratamiento no hacía efecto. Y la mamá dijo, ¿saben por qué mi hijo es portador del VIH? Gritó la enfermera. Porque dijo, ay, yo lo canalicé y no me contó y me se quedó cuatro y no toqué. ¿Culpa de quién era? ¿De la mamá por no decirlo o de ella por no tener bioseguridad? De la enfermera. Los pacientes con VIH nunca les dicen que tienen. ¿Por qué? Porque nosotros somos, ¿no? No ponemos los guantes, los mandiles, todo. No pasa nada. Todo debe ser atendido de la misma forma en cuanto a bioseguridad. Por eso es universalidad. Sin ver color, sin ver caras, sin ver religión. Para todos la bioseguridad debe ser la misma. ¿Ya? A eso se refiere universalidad. Cuando hablamos de medidas o barreras de protección, son los elementos que protegen al auxiliador de transmisión de infecciones. Y aquí vamos a tener dos: la inmunización activa, que me la dan las vacunas, y el uso de barreras físicas. ¿Cuál es barrera física? Denme un ejemplo de barrera física. Guantes. ¿Vamos a sacar? Sí, pues gafas, sirve. Dentro de la inmunización activa, pregunta del examen. ¿Son obligatorias esta vacuna para el personal de salud? Es más, va a estar en su currículum. Tienen que tener la vacuna del tétano.
mucho más amplia. Entonces, como vacuna obligatoria de la hepatitis B. Consejo, al año deben ir a los hospitales. Júntense entre 4 o 5. La vacuna de la hepatitis B no nos la entrega el país, no es gratuita. Cómprenla entre 5 y se hacen colocar. El esquema es este: la primera dosis hoy, la segunda dosis al mes, la tercera dosis a los 6 meses de la primera puesta. ¿Ya? Eso les da 10 años de cobertura. 10 años. Hoy en día se lo piden en su currículum si van a entrar a trabajar en algún lugar. Si no se lo pidieron, fregaron ellos. Si usted no tiene ni sede, usted tiene que tener, ellos le tienen que pagar el trabajo. Pero hoy ya la está pidiendo, tiene su vacuna, otro tiene que traerme su carnet de vacuna. ¿Por qué? Porque el sede pide, es obligatorio para el personal de salud. Tétano, esa la tenemos en el país, esa es gratuita, ustedes se la pueden colocar todas las dosis. Dentro de la barrera física ya me fueron nombrando la importancia de tener un barbijo bien colocado que cubra nariz, boca, gorro, mandiles, manga larga, guantes, lo primordial. Me encantó esta imagen en un estudio que hicieron del crecimiento de las bacterias por las gotitas respiratorias diseminadas con un estornudo. Aquellos sin cubrebocas o un estornudo en el hablar sangre con cubrebocas. Con este estudio le están dando importancia del barbijo en la utilización. Cuando está cantando, un minuto hablando, tosiendo 2 veces, incluso lo podríamos hacer en un trabajo de mediación, acá lo podríamos hacer. Pero la importancia de tener esta barrera física que es el cubrebocas. ¿Sí o no? Esta imagen que muestra la cantidad de microorganismos que habitan en tus labios. Mañana tenemos teoría. Hay una imagen donde les muestra el tamaño de las bacterias. Si hablamos solo de bacterias, en la cabeza de un alfiler pueden albergar hasta 1 millón de bacterias. Solo en la cabecita de un alfiler, ¿conocen alfiler? En la cabecita 1 millón de bacterias. Imagínense la cantidad que hay en el labio. O sea, esta persona le puso el grabar sangre en sus labios, nos llevamos a incubar. Al otro día vimos el crecimiento y miren. Ahora, vamos a la medida de eliminación. Con esto cuidamos el medio ambiente. Podemos dividir esto que eliminamos en objetos cortopunzantes y no cortopunzantes. Estoy segura que ustedes cuando han ido a los hospitales, a los centros de salud clínica, han visto estos colores en esos lugares. Nosotros también en nuestro basurero lo tenemos con esos colores. El rojo utilizamos para desecho infeccioso, en el negro utilizamos para desecho común y el azul para los desechos especiales. No tenemos acá, no generamos residuos especiales, así que no hay problema. Nos interesan los dos primeros. Ahí tenemos los basureros y tenemos el ejemplo de uno de cortopunzante. Se clasifica así, esta es una norma boliviana. Sí o sí se debe cumplir. Centro que presta atención en la salud que no cumple con esto se tiene que cerrar. Sí o sí es de carácter obligatorio, es norma boliviana. ¿Ya? En los residuos comunes, los desechos, lo que yo vea en ustedes y vamos a ir poniendo en práctica, que aprendan esto, todo lo que genere material de escritorio se va a ir ¿dónde?
aislamiento, se va a la bolsa roja. Y bueno, dentro de los residuos especiales está todo lo generado en rayos X, está todo lo que son envases o frascos de farmacia, que productos vencidos, o de químicos, o los envases de químicos que ya han descartado. El envase puede utilizarse un cartón rígido que tenga la bolsa y que esté correctamente identificado, nada más. Esto es importante, los recipientes de corto punzante, nosotros vivimos peleándonos los envases que tienen los de Multibetti, sus envases de detergentes líquidos, porque los utilizamos como residuos cortopunzantes. Deseáramos tener una empresa que nos haga un bonito, no somos pobres, está mal llevada la plata donde no debe, pero utilizamos estos envases duros como cortopunzantes y se van las agujas. Tiene que ser un envase duro porque el personal de utilidad muchas veces lo presiona y ellos mismos pueden tener alguna pinchada o un accidente. La capacidad de llenado, 3/4, no puede llenar hasta el doble. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos un tratamiento químico antes de ser desechado a la bolsa roja. ¿Cuál es el tratamiento químico? Utilizamos agua con lavandina, pregunta del examen. ¿Cómo hacemos? Para 1 litro de agua, 125 ml de lavandina. Hacemos que esto espere con esta agua con lavandina 20 a 30 minutos, luego eliminamos esa agua y desechamos a una bolsa roja. ¿Ya? Tapadito, bien tapadito. Ahora bien, no hay que nosotros repartimos la basura en los hospitales y hay unos no. En Bolivia, de acuerdo a la norma boliviana, nosotros lo tenemos en Santa Cruz, hay un basurero, no sé si ustedes lo han visto, un basurero que solo recoge residuos infecciosos de todos los centros hospitalarios y todo lo que generan este tipo de residuos. ¿Nosotros generamos residuos infecciosos? Sí, vamos a utilizar guantes. Los guantes son residuos infecciosos. ¿Por qué? Porque entran en contacto con un paciente con sangre o con microorganismos, porque ustedes van a entrar en contacto con microorganismos. Su guante a qué bolsa? Roja. Y su papel a la bolsa negra, con residuos sólidos. Esa bolsa roja, las señoras de limpieza lo llevan allá, hay un depósito final de residuos infecciosos. La alcaldía pasa y recoge esa basura, la pesa y pasa una factura de basura. Entonces, de ahí se lo llevan hasta el desecho final, donde le hacen otro tratamiento más a esa basura, infecciosa. Entonces, no queda solamente en separar todo lo que yo estuve en contacto con un centro hospitalario y de ahí me vale. No, tengo que ver que venga el carro correcto y se lleve la basura correcta. ¿Ya? Y aquí viene el basurero de residuos infecciosos. Es chiquitito, pero viene. Perdón. Medidas de bioseguridad en el laboratorio, esta parte lo hago yo, desinfección de la organización al término de cada práctica. Había olvidado comentarles, tenemos una ayudante en microbiología, ya la van a conocer, ahora está de turno, todo este mes de buena tarde, así que la vamos a tener el otro mes. Mantener uñas cortas. Cuando ustedes trabajen, se ve hermosa la uña larga, pero les aseguro que cuando se pongan guantes, no van a durar esa uña larga. Y además, en el interior es mucho más fácil que se vaya una gran cantidad de microorganismos. ¿Ya? Lavarse las manos, fíjense que está subrayado y todo el año lo voy a tener loco con el lavado de manos. Cada día me gusta el lavado de manos, ¿ya? Esa es la respuesta, con seguridad. Con agua, jabón y secarse con papel toalla.
todo que manipular bacterias, chao lío. Un integrante del grupo se puede quedar con el celular para grabar, sacar fotos de todo lo que está haciendo. Nada más. Después todos se enfocan en trabajar con sus bacterias. Nada más. ¿Está bien? Dejamos en los mesoncitos que tenemos acá sus cuadernos, sus carteras y demás. Sentarnos solo en la silla, eso tengo que sacarlo ya porque antes los laboratorios eran abiertos, no había llave, se perdía todo, ¿sí, no? Y a veces encontraba a los chicos sentados sobre los mesones con su bicicleta así. Entonces por eso, no, sentarse solo en la silla. No comer, ni beber, ni fumar en el laboratorio. Mantener el orden y la limpieza, sobre todo el orden. Nosotros vamos a utilizar mecheros de alcohol, esos mecheros no pueden ir de aquí a allá, se queda en ese grupo y en ese grupo se queda, no puede ir con mechero de un lugar a otro. Ya se tuvo un accidente con un mechero que se cayó, que estaba encendido y todo el alcohol por todo el mesón, un desastre. ¿No? Para evitar eso, hay que trabajar en eso. Si ocurre que también ya nos ha pasado el derramamiento de muestra con bacterias patógenas, debe avisarme para que yo haga una desinfección de alto nivel en esa zona. ¿Ya? No le voy a quitar puntos, solo no, avísenme, no le voy a quitar puntos. Lavarse las manos después de trabajar con nuestro cultivo y antes de salir del laboratorio. La otra semana vamos a hacer una clasecita de lavado de manos y cómo debe ser el mejor lavado de manos. Cuando empecemos a cultivar, me encanta estar con el pelo suelto, les queda muy bello tener el pelo suelto, se ven hermosas, pero cuando nos toque trabajar, nos sujetamos. No maquillarse dentro del laboratorio, esto lo viví también. Abajo de cortar el laboratorio aquí con su guante, después de trabajar con su guante, estaba ahí, casi me da algo. Prohibido. Se saca su guante, se lava bien las manos, se la seca, se sale afuera y se maquilla o se va al baño, no sé. Pero acá no. No comer, no fumar dentro del laboratorio, otra vez lavarse las manos, ¿no? Manos limpias salvan vida, proteger a los pacientes, protéjese usted. En el laboratorio, no estoy en contra del uso del teléfono. Muchas veces necesitamos recibir una llamada, o no podemos dejar de no contestar. Te llaman, me salgo calladita, sin hacer tanto ruido, contesto la llamada. Pero, si yo estoy haciendo una siembra con una tarjeta y suena mi teléfono, no puedo dejar de hacer esto para agarrar el teléfono y me boto mi guante. Termino de hacer, me saco mi guante, me lavo las manos y me salgo a devolver la llamada. Que eso sea lo lógico que debo hacer. Nunca con los guantes. Por eso que digo, son 5 integrantes, 4 van a trabajar hoy día y el quinto se va a dedicar a sacar la foto y se va a hacer su trabajo del día. La siguiente semana va a rotar, va a ser otro el que va a sacar las fotos. Porque ustedes tienen en su trabajo que mostrarles lo que han hecho y eso va a ser su foto. ¿Ya? Entonces esa persona sí va a agarrar su teléfono porque no va a agarrar ninguna muestra. ¿Ya? Retirar anillos, reloj, pulsera. El uso de anillo fue encontrado como el mayor factor de riesgo de contaminación de las manos. El riesgo es mayor cuando hay presencia de más de un anillo. Lavado de manos. Pregunta de examen. Es considerado el procedimiento particular más importante para prevenir la transmisión de infección. Fíjense que en su mano, si ustedes no hacen un buen lavado de manos, es fuente de contaminación o llevar microorganismos que para mí no me va a hacer daño, pero a un paciente con inmunidad baja tal vez sí. Por eso hay pacientes con mayor riesgo de daño a quienes debemos proteger. ¿Cuáles son ellos?
tener mayor cuidado. ¿Paciente terapia? Sí. Los extremos de la vida. Los recién nacidos y los adultos mayores, sí. ¿Por qué? Porque la inmunidad está inmadura y está en decaída. ¿Qué otro paciente? Hematológico. Los pacientes con cáncer. Sí. Paciente quemado, gran quemado. Si la primera barrera de protección de la piel ellos no la tienen, entonces son pacientes a los cuales yo debo proteger a un paciente quemado, no podría tocarlo así con mi mano sucia